¿Listo para volver a temblar con los errores que costaron miles de millones y se convirtieron en memes globales? En la parte 1, vimos desastres que te dejaron boquiabierto. Pero eso no fue nada. Prepárate porque en esta segunda entrega de Los errores de construcción más caros del mundo, vamos a sumergirnos en historias aún más increíbles de cómo una mala decisión, un cálculo erróneo o una supervisión descuidada pueden transformar sueños arquitectónicos en pesadillas financieras. No querrás perderte esto. Estás en Macroproyectos TV, donde lo imposible se diseña, se construye y se cuenta. Suscríbete y sigamos viajando por lo extraordinario. El puente que casi se rompe antes de estrenarse. El puente de la bahía de San Francisco, Oakland, fue concebido como una obra maestra de la ingeniería moderna. Pero justo cuando estaba a punto de inaugurarse, los ingenieros observaron, horrorizados, cómo 32 varillas de acero, diseñadas para soportar terremotos, se partían ante sus ojos. Literalmente, comenzaron a fracturarse. ¿El resultado? Un rediseño de emergencia, pruebas adicionales y meses de retraso mientras los ingenieros trataban de entender cómo algo tan crítico falló tan estrepitosamente justo antes del gran estreno. Lo más preocupante es que estas fallas ocurrieron en un proyecto destinado a resistir catástrofes naturales, lo cual disparó todas las alarmas. Repararlas no solo fue complicado, fue increíblemente caro. Para solucionarlo, se tuvo que desmontar parte de la estructura, rediseñar sistemas enteros y aplicar soluciones que no estaban previstas desde el principio. El costo total del proyecto terminó miles de millones por encima de lo presupuestado, convirtiéndose en uno de los errores de ingeniería más costosos del continente. A día de hoy, aunque el puente está en funcionamiento, muchos expertos siguen discutiendo cómo algo tan fundamental pudo haber sido ignorado hasta el último momento. Un recordatorio claro de que en obras tan complejas, un solo detalle puede arruinarlo todo. El aeropuerto futurista que no pudo con las maletas. Cuando se concibió el Aeropuerto Internacional de Denver, se prometió que sería una obra futurista que revolucionaría el transporte aéreo. Pero desde el primer día, el sistema automatizado de manejo de equipaje resultó ser un dolor de cabeza constante. Esta tecnología supuestamente avanzada era capaz de clasificar y transportar maletas a altísima velocidad. Pero en la práctica era un caos absoluto. Cintas que se rompían, maletas que se destrozaban y sistemas que simplemente no reconocían los destinos. El aeropuerto se convirtió en una especie de experimento fallido en tiempo real. Hasta se hicieron demostraciones públicas que terminaron siendo un bochorno. Equipaje volando por los aires sin control. Después de invertir cientos de millones en ese sistema, tuvieron que abandonarlo y volver al método manual, mucho menos eficiente pero infinitamente más confiable. Los 16 meses de retraso en la inauguración y los miles de millones extra en el presupuesto no solo dañaron la reputación del aeropuerto, sino que lo convirtieron en un símbolo de cómo la tecnología mal implementada puede arruinar un proyecto entero. Hoy, el aeropuerto de Denver funciona perfectamente, pero lo hace gracias a las soluciones tradicionales que originalmente se querían evitar. Un proyecto que prometía ser el futuro terminó volviendo al pasado. La cúpula gigante que nadie quiso visitar. La cúpula del milenio fue la gran apuesta del Reino Unido para marcar el cambio de siglo con una estructura icónica, pero el resultado fue un fracaso estrepitoso. Aunque su diseño circular y su inmenso tamaño eran técnicamente impresionantes, la logística del proyecto fue desastrosa desde el inicio. La planificación apresurada, la mala gestión de recursos y las expectativas desmedidas hicieron que los costos se dispararan sin control. Lo peor de todo, la gente simplemente no fue. El flujo de visitantes fue tan bajo que apenas cubría los gastos diarios, y cada día se convertía en una pérdida más para el presupuesto público. Los números fueron demoledores. A pesar de la inversión pública multimillonaria, la cúpula no logró generar ingresos suficientes ni justificar su existencia como atracción.
Durante años, se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo un proyecto con buena intención y mal ejecutado puede convertirse en una carga financiera sin retorno. Eventualmente se reconvirtió en un centro de eventos conocido como el O2 Arena, pero la mancha del desastre original sigue viva en la memoria de muchos británicos. Y aunque hoy funciona, la historia recuerda más su fracaso que su reinvención. El túnel que costó 3 veces más de lo planeado. El túnel del Canal de la Mancha, también conocido como Eurotúnel, fue una hazaña de ingeniería que conectó a Francia y Reino Unido bajo el mar. Sin embargo, su construcción fue todo menos fluida. Desde el inicio, se enfrentaron a problemas geológicos que nadie había previsto, lo que ralentizó las perforaciones y obligó a rediseñar partes enteras del túnel. Las tuneladoras enfrentaron fallos mecánicos, hubo huelgas laborales en ambos lados del canal, y la coordinación binacional resultó mucho más complicada de lo esperado. Fue una tormenta perfecta de errores técnicos, problemas humanos y presión política. Todo esto se tradujo en retrasos infinitos y, sobre todo, un presupuesto que se disparó más allá de lo imaginable. Lo que debía costar unos pocos miles de millones terminó multiplicándose por 3. Aunque el túnel es hoy una pieza clave del transporte europeo, su rentabilidad fue cuestionada durante décadas. Las deudas acumuladas, los sobrecostos y la presión política hicieron que el Eurotúnel no solo fuera un reto técnico, sino también un caso de estudio de lo que sucede cuando la ambición no va acompañada de una planificación realista. Un proyecto brillante, pero con un precio altísimo. El vidrio que arruinó la fachada millonaria. El Centro de Convenciones de Montreal apostó por una imagen moderna e imponente con su proyecto de expansión, pero terminó generando un problema visual que nadie vio venir. La fachada estaba pensada para ser un símbolo arquitectónico gracias a miles de paneles de vidrio de colores vibrantes, pero algo falló. Cuando comenzaron a instalar los paneles, se descubrió que muchos eran defectuosos o no coincidían exactamente en tono, creando un efecto visual desordenado, como si el edificio estuviera mal armado o sucio. El impacto estético fue tan fuerte que no pasó desapercibido ni para los transeúntes ni para los críticos de arquitectura. La única solución era reemplazar cientos de esos paneles, lo que implicó volver a producirlos, desmontar partes ya finalizadas y retrasar todo el cronograma. Además, la logística y el costo de coordinar a los proveedores para conseguir nuevos cristales del tono exacto fue una pesadilla que elevó el presupuesto de forma escandalosa. Aunque hoy el centro luce como se esperaba desde un inicio, los años de trabajo extra y millones adicionales gastados convirtieron el error cromático en uno de los fiascos arquitectónicos más insólitos de Canadá. El reactor nuclear que se volvió eterno. El reactor EPER de Olkiluoto 3, en Finlandia, nació con la promesa de inaugurar una nueva era para la energía nuclear europea. De hecho, se suponía que este sería el primer reactor de tercera generación en operar de forma comercial en el continente. Pero esa promesa se convirtió rápidamente en un laberinto de fallos técnicos, retrasos interminables y sobrecostos colosales. El proyecto, que debía estar terminado en 2009, recién comenzó a operar, más de una década después, con un precio que se disparó de los 3.000 millones de euros a más de 11.000. Un desastre industrial que parecía no tener fin. Las causas fueron tan variadas como absurdas. Desde problemas con la soldadura del reactor hasta fallos en el software de monitoreo y en el diseño de sistemas de seguridad. Además, la falta de experiencia en construir este tipo de reactores no ayudó en nada. Las auditorías y revisiones internacionales constantes ralentizaron aún más el avance. Olkiluoto 3 se transformó en el ejemplo perfecto de cómo incluso los países más avanzados tecnológicamente pueden cometer errores garrafales cuando se trata de proyectos tan delicados y ambiciosos. El aeropuerto que fue un meme antes de abrir. El Puerto Aéreo Internacional de Berlín-Brandeburgo iba a ser la joya de la corona en la infraestructura aérea de Alemania, pero terminó siendo un chiste nacional durante años. El principal problema, aunque no el único, fue su sistema de detección y extinción de incendios, tan enredado,
mal diseñado y fuera de norma que, sencillamente, no funcionaba. Intentaron corregirlo tantas veces que el edificio entero comenzó a deteriorarse antes de siquiera recibir su primer vuelo comercial. Lo que debía abrir en 2011, abrió recién en 2020, con partes que ya eran tecnológicamente obsoletas. El presupuesto inicial, de unos 2.000 millones de euros, terminó multiplicándose hasta superar los 7.000 millones. Pero el costo real fue reputacional. Durante años, Alemania, conocida por su precisión y eficiencia, fue objeto de burlas por no poder terminar un aeropuerto. Cada año de retraso traía más informes técnicos, más fallos ocultos y más críticas. Y aunque el aeropuerto por fin abrió sus puertas, lo hizo con la fama de ser un fracaso épico que demostró que incluso los mejores pueden fallar. A lo grande. Y hasta aquí esta radiografía brutal de cómo incluso los mejores pueden fallar. A lo grande. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál de estos errores te pareció más increíble? Y si conoces otro desastre de construcción que merezca entrar en esta lista negra, queremos escucharlo. Déjanos tu comentario y dinos, ¿qué otro macroproyecto te gustaría que investiguemos? Suscríbete y acompáñanos en el próximo viaje por otra obra que desafía lo imposible. Aquí en Macroproyectos TV, la ingeniería no solo se construye, también se sueña. Haz clic aquí para continuar con otro tour.